Perpetual, donde perduran los vínculos. Todavía no tenemos ciencia cierta del número fino del resultado de la elección en la provincia de Córdoba. Y lo que es peor aún, no tenemos explicación oficial. Hubo notas sueltas hechas por algunos de los miembros del juzgado electoral provincial, pero no ha habido un comunicado claro y concreto respecto de lo que sucedió. Y además, el Tribunal Superior de Justicia anuncia que van a realizar una investigación judicial de lo sucedido. La demora en la carga, los problemas de conectividad, la falla del plan de contingencia, pero el Tribunal Superior de Justicia es responsable de lo que ha sucedido, porque el juzgado electoral depende del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual, ¿qué podemos esperar? ¿Que se investiguen a sí mismos? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué se puede pensar que ocurrió? Porque tampoco ha habido explicaciones del gobierno, ninguna autoridad del gobierno, solo las quejas de Martín Yarlora, pero no ha habido una sola autoridad del gobierno, un ministro, el gobernador, alguien que diga públicamente, miren, esto y esto nos preocupa, esto y esto tienen que dar respuesta. Todo está como encriptado para que no se remueva mucho el agua. Bueno, cuando eso ocurre hay que hacerlo. Uno de los referentes que es permanentemente consultado cada vez que hay problemas de estas características es el riocuartense, experto en informática, Javier Esmaldone, a quien saludamos. Javier, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Amigo íntimo de Cositorto, ¿verdad? Bueno, Javier fue uno de los... un tanto extraña con Leonardo. De los primeros que advirtió, ojo con Cositorto, y no le hicieron caso, Javier, ¿no te hacen caso? Sí, bueno. Ojo con Cositorto que los va a estafar, porque eso es imposible, y se los dijo antes de que los estafara. Bueno, Javier, ¿qué pasó el domingo? ¿Hay alguna explicación técnica que justifique esto o hay una impericia en la utilización de un recurso o hay una deliberada manipulación política de esta situación o concurren todas las cosas? Mira, a mí me gusta siempre aclarar qué pasó, qué creemos que pasó, qué puede haber pasado, porque como bien decías al comienzo, no tenemos precisiones sobre qué pasó y por qué, pero también decir que no pasó, me parece importante. Y acá se trató por ahí de adjudicar los problemas al uso de la boleta única, cuando eso realmente no tuvo nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que no pasó? No pasó que hubiera problemas en la votación. No pasó que hubiera problemas en los escrutinios de mesa. ¿Sí? Eso, por lo general, raro es el caso en que una escuela ha terminado de contar los votos o una mesa ha terminado de contar los votos más allá de las 21 a 30 horas. ¿Sí? Entonces, la elección, la votación y el escrutinio de mesa se llevó a cabo con total normalidad. Lo que sí pasó es que hubo problemas, y problemas graves, en una buena cantidad de mesas, que en algunos casos sí se pudo solucionar y en otros realmente ocasionó una demora de varias horas en lo que fue la transmisión de los datos para el escrutinio provisorio desde las escuelas. ¿Sí? Esto es importante recalcarlo porque si no se mezcla todo y aparece gente, como han aparecido, ya gritando que hubo fraude. Y en eso se puede despejar cualquier duda, no hubo fraude. No hay nada que haga suponer que hubo alguna forma de manipulación de la votación. Ahora, ¿qué pasa siempre? Aparecen 2, 3 personas en redes sociales mostrando
que el certificado de escrutinio que yo tengo de esta mesa tiene un número y la que está cargada en el sistema tiene otro distinto. ¿Sí? Bueno, eso se llama error de carga, se llama falta de control del presidente de mesa en este caso, porque él es el que tiene que controlar eso, y los fiscales partidarios, y es algo que ocurre siempre. ¿Sí? Pero estamos hablando de una votación de más de 9.000 mesas. Entonces, agitar 2 mesas mal cargadas o 3 mesas mal cargadas de ninguna manera muestra que está habiendo ningún tipo de manipulación. Sí, eso pasa siempre. La otra cuestión es, la empresa que se contrató para la logística y para la cuestión del soporte informático de la elección, ¿era la empresa adecuada? ¿Es una empresa con antecedentes de prestigio o con antecedentes de desprestigio? Mira, acá hay una cosa que yo creo que a esta altura del partido es bastante clara, que el problema no es esta empresa, el problema son todas estas empresas que se dedican al negocio de la intermediación electoral, que se dedican a ofrecer sus brillantes sistemas informáticos que nadie sabe cómo están hechos, porque nunca se auditan debidamente, y van y le abren al oído a las autoridades electorales de las provincias o de la nación o de los municipios y les venden soluciones mágicas con sus hermosos productos. En este caso, la Justicia Electoral de Córdoba contrató a Ocasa, que a su vez contrató a la empresa MSA, que a su vez contrató empleados por el día a través de consultoras de recursos humanos. Sí, una cadena de tercerización que terminó en chicos mal pagos trabajando por el día. Sí. Pero no es la empresa MSA. Perdóname, ayer me contaban algunos dirigentes políticos que en algunas escuelas la caja que llegó para hacer la transmisión ni siquiera la abrieron, que quedó ahí. No llegó nadie para montar el sistema. Mira, esto es así. Primero, antes que nada, esto quiero ser claro. Esta vez la responsabilidad fue de la empresa MSA, que es una empresa argentina. ¿Quién es si no es MSA? Indra. ¿Quién es si no es Indra? Smartmatic, la empresa venezolana, la que hacía las elecciones con Chávez y Maduro. Todas tienen prontuario. A todas les pasan cosas así. ¿Sí? Entonces, ese es el fondo de la cuestión. Y acá en Córdoba, además, se hizo una cosa que cualquier persona que sepa un poco de informática sabe que es una barbaridad. No se puede implementar un sistema que no se usó jamás en ningún lado, que es la primera vez que se va a implementar en la provincia, en una elección a gobernador. Estas cosas generalmente se hacen en una elección de medio término, que son más sencillas, y en la totalidad de las mesas. Eso es una fórmula para el fracaso seguro. Lo haga la empresa que lo haga. Sí, entonces ya sabíamos que esto iba a pasar. Por suerte no fue más grave. Por suerte solamente hubo una demora y ahora tenemos los datos del 95% de las mesas. Todavía queda una duda porque lo que falta es mayor que la diferencia entre los dos primeros candidatos. Pero bueno, era algo bastante predecible que fuera a pasar algún evento catastrófico como el que pasó. ¿Quién decide qué empresa se contrata y qué empresa no se contrata? ¿O qué servicio se contrata? ¿Lo decide el Tribunal Superior de Justicia? ¿Hacen un concurso? ¿Por qué fue Ocasa y no el Correo? ¿Cómo opera eso, Javier? Mira, generalmente se contrata una empresa de correo por el tema de la logística, que es totalmente necesario y razonable, porque hace falta una gran capacidad de mover cajas, que básicamente es distribuir todas las urnas y los materiales electorales a las escuelas y después ir a recuperar al final del día. Y después está toda la cuestión de la transmisión de los resultados, y ahí o a veces lo hace la misma empresa, por ejemplo, a veces Correo Argentino, por ejemplo, puede hacer todo, o por lo general se recurre a estas 3
o 4 empresitas que se dedican exclusivamente a esto, como te decía recién, tienen todos los mismos problemas, ¿sí? Y ahí hay una cuestión. ¿Por qué el Estado, está bien, se entiende un correo que tiene que mover cosas físicas, pero por qué el Estado provincial no puede tener, como sí tienen varias otras provincias, la provincia de Santa Fe, que es la provincia más parecida a la nuestra en el país, pero también provincias con mucho menos recursos como Chubut, por ejemplo, tienen sistemas propios? Porque sabemos, si algo estamos seguros, es que vamos a tener que votar cada 2 años. Sistemas propios de distribución, de logística, digamos, de traslado. Sistemas propios de transmisión de resultados provisorios y de realización y publicación del escrutinio provisorio. A ver, Guillermo, esto es como comprar o alquilar. Si vos sabés que estamos seguros que vamos a tener que votar cada 2 años, ¿no? No es una eventualidad, algo que pasa cada tanto y no sabemos cuándo. Entonces, esto era la provincia de Córdoba, para desarrollar tecnología, conocimientos, para poder llevar adelante una elección sin tener que salir a contratar un privado para esto. ¿Quiénes son los dueños de estas empresas? Porque vos decías, bueno, todas las empresas tienen problemas, pero, no sé, este mismo fin de semana que pasó se votó en Formosa con lista, eternas, ¿no? No estaba la lista, la boleta única, era ley de lemas, sumaba votos para un candidato y para otro, y sin embargo, mucho tiempo antes que en Córdoba se conoció el resultado, listo, y a otra cosa, que es porque es menos gente. ¿Hay algún sistema más físico y no tan dependiente de lo electrónico que funcione con eficacia, Javier? Mirá, es un buen ejemplo, porque comparemos lo que decíamos recién de Córdoba con la boleta única de papel. Acá en las elecciones con la boleta única de papel ya lo sabemos, hace 12 años que votamos así. Se vota rápido, se cuenta rápido, sin tantos problemas. Tenemos al lado de Santa Fe el mejor sistema de votación del país. Pero después viene el escrutinio. Y ahí, por ejemplo, Formosa, que era un espanto entrar al cuarto oscuro y ver la cantidad de boletas, la mitad con la cara del mismo candidato, a pesar de esa diferencia, ellos terminaron primero el escrutinio, ¿sí? Porque nosotros hicimos bien la primera parte, pero se nos echó la burra en la segunda, ¿sí? Hicimos mal la última parte y el resultado fue, bueno, lo que todos vimos, que a las 2 de la mañana todavía no había un ganador claro, y hasta la fecha, como te decía, la diferencia, los votos que faltan contar son más que la diferencia que hay entre los dos candidatos. Sí, que bien hay una tendencia muy marcada. Sí, que nadie con su sano juicio activo, salvo Luis Juez, cree que esto se puede revertir. De hecho, algunos de los que estaban con Juez en la noche en que salió a decir que no podía reconocer ni admitir la derrota, le dijeron, esta tendencia es irreversible. Ellos tenían los datos y algunos lo han admitido públicamente. Pero bueno. Mirá, hay una cosa que es clara, que es que el 5% que falta todavía escrutar, sí, es bastante homogéneo, o sea, no es de una localidad en particular, ¿sí? O de un cierto barrio de Córdoba, capital. Sí, está bastante distribuido homogéneamente. Los errores fueron bien homogéneos, ¿sí? Pasó el sistema más o menos parecido en todos lados. Entonces, uno tiene que esperar que ese 5% tenga una distribución parecida al 95% que ya se contó. Sí, sí. En el 95% que ya se contó están casi iguales. Sí, además, yo me apropié de una idea que te leí a vos en un Twitter respecto de si se reprocha la elección para gobernador, se tiene que reprochar la elección para legisladores, para el Tribunal de Cuentas, para los legisladores departamentales, y en algunos pueblos ganaron la intendencia por 4 votos, 5 votos. Se tiene que reprochar todo el sistema, no un segmento, ¿no? Sí, incluso, y esto lo tenemos que aprender de una vez por todas, cuando la elección es muy ajustada,
Vale decir, cuando tenemos menos de medio punto porcentual de diferencia, nadie se puede adjudicar el triunfo, aunque el escrutinio provisorio haya sido impecable. Hay que esperar el escrutinio definitivo, porque ahí se corrigen esos errores, ciertas mesas que a veces no se pueden cargar esa noche y son situaciones insalvables. Entonces hay que tener un poquito de conciencia, nosotros los votantes primero y los candidatos sobre todo, que son los que tienen más responsabilidad, y no puede salir a festejar una elección que el resultado provisorio me dice que gané por un 0,3% de los votos. Pero bueno, acá se hizo al mismo tiempo que se desconocía o se ponía en duda una tendencia que es bastante clara y marcada, se festejaba un supuesto triunfo por la 10ª parte de esa diferencia. Sí, sí. Javier Esmaldón es quien dialoga con nosotros al experto en informática. Javier, dos últimas preguntas. Una, ¿quiénes son los dueños de estas empresas? ¿Quién está detrás de MSA? ¿Quién es el dueño de Ocasa, digamos? ¿Quiénes son los que eternamente curran con el Estado? Mira, en este caso, Ocasa no sé bien la composición societaria que tiene, no estoy al tanto. La empresa MSA siempre se ha dicho, y su presidente siempre se ha presentado así, como el único dueño. Un señor llamado Sergio Angelini, que lo conocemos ya desde está en este negocio hace más de 15 años, y él se presenta siempre como el único dueño y el director y el CEO, el presidente de la empresa MSA. Pero otra vez, a mí no me gusta cargar las tintas porque hoy estamos hablando de MSA y mañana estamos hablando de Indra y pasado mañana estamos hablando de Smartmatic. ¿Sí? Acá el problema es qué hacen las autoridades electorales y por qué caen en manos de estas empresas y por qué salen a implementar estos sistemas de la noche a la mañana sin ningún tipo de previsión. Porque es una pregunta muy simple. Cuando uno va a implementar un sistema informático, primero que no se hace así, de la noche a la mañana, en todas las mesas, y después siempre que se le pregunta, ¿y qué pasa si esto falla? ¿Cuál es el plan B? Y acá claramente no lo hubo. Anoche escuchaba una entrevista que se le hizo a una chica en la Radio Universidad Nacional de Córdoba, una chica que trabajó como técnica, entre comillas, porque de técnica pobre no tenía mucho, subcontratada a través de una agencia de recursos humanos por esta empresa MSA, y la chica dice, sí, no pudimos transmitir, porque la máquina nunca se pudo conectar, pero no porque falló la conexión de la escuela, dice, en la escuela había internet, pero la máquina no se pudo conectar. Ah, le dice, ¿y a qué hora empezó a pasar ese problema? El jueves, le dice la chica. Y después contó bien que ella fue, hicieron una prueba el jueves y no anduvo. Volvieron el viernes y no anduvo. Volvieron el sábado y tampoco anduvo. Y el domingo le dijeron, quédate tranquila que ya te vamos a mandar una máquina distinta, una máquina nueva. Y nunca se la mandaron. Y adivina qué pasó con todas las mesas de esa escuela. ¿No las pudieron cargar? No se pudieron transmitir, claro. Como era obvio, ya se sabía hace 4 días. No había plan de contingencia tampoco de llevarlas de manera física, digamos. Y después las llevaron de manera física, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando no había un sistema aceitado para esa otra parte del proceso. Sí, bueno, ayer nos contaban que algunos de los CIPE, que son los empleados del Poder Judicial, que estaban a cargo de establecimientos educacionales donde se votaba, no fueron capacitados para la carga. Entonces tenían la computadora, estaba la conexión, la computadora estaba conectada, estaba todo funcionando y no habían capacitado a la persona que tenía que cargar los datos. Con lo cual... Exactamente lo que te decía, contrataron un ejército de gente a través de agencias de recursos, es una práctica habitual, lo han hecho en todos lados. Entonces uno dice, no, yo contraté una empresa seria, confiable, que tiene una cuadrilla de gente formada que va a hacerse cargo de la elección. Sí, esto... No, mentira, está contratando chicos mal pagos, sí, que trabajan por el día. Vos sos partidario, Javier, para finalizar, de que el Estado monte una organización con empleados propios que haga que esto ya sea un recurso humano capacitado dentro del Estado y no tener que depender de empresas privadas. Es muy fácil de hacer. Tenemos un ejemplo, como te decía, la mayoría
En los distintos países del mundo estas cosas no están en manos de privados, ¿sí? Y aquí en la Argentina muchas provincias tienen sus sistemas propios desarrollados y aceitados y que los han pulido. Y por ejemplo en la provincia de Santa Fe, que lo tenemos acá al lado, ¿sabes cómo resuelven esto? Y esto es un sistema que lo vienen haciendo hace más de 6 años, que lo empezaron los socialistas y ahora lo siguen mejorando los peronistas. De ejemplo de política de Estado, ¿sí? Cosa que no abunda en este país. Y ellos resuelven este problema con un celular por escuela, un celular por establecimiento donde se vota, no por mesa, ¿sí? Y un data center que tienen montado donde la carga la hacen 200 chicos que son cadetes de la escuela de policía, ¿sí? O sea, que se los tiene a disposición para formarlos, para enseñarles, para hacer todas las pruebas que hagan falta, ¿sí? Entonces, miré con qué poquito, un celular por la escuela y 200 cadetes de policía y un lindo data center, digamos, donde están todos los puestos de trabajo y está la gente cargando revisando las actas, ¿sí? No es tan complejo si se tiene voluntad. No. Lo que pasa que habría que preguntar cuánto costó este sistema, ¿no? MCA, y cuánto de esa plata, ahora uno tiene la idea, fue a parar a la empresa, cuánto fue a parar a otro lado, ¿no? Gracias por la respuesta, Javier. Perdón, te perdí justo un segundo. No, decía que cuando hay empresas de por medio, habría que preguntar cuánto cobró MCA para hacer este servicio, o el no servicio que prestó o Casa. Se destina un montón de recursos públicos que hay que ver si van a parar todos a la empresa, a las empresas, ¿no? Sí, obviamente. Primero que cuesta muy caro, pero el problema de las elecciones es este. Sí. Es qué pasa cuando las cosas salen mal. ¿Cuál es el costo? Y el costo no se mide en dinero en este caso. Aquí el costo es el descreimiento de la gente. Podemos llegar a tener problemas graves si la elección hubiera sido todavía más reñida. Acá todo el mundo estaría a los gritos y con cierta razón. ¿Sí? Entonces no se juega con estas cosas. Y otra vez, sabemos que si tenemos suerte y nos va bien, vamos a votar. Esto nos va a pasar cada 2 años. ¿Qué esperamos para solucionarlo? En la provincia de Córdoba tenemos, en el estado cordobés, las universidades nacionales, tenemos recursos de sobra para resolver este problema, que es un problema que es bastante viejo, ¿no? El problema de las elecciones y el cómputo de los resultados. Y bastante universal, ¿sí? No es una cosa, no es una rareza que haga falta la última inteligencia artificial, como se vendió por ahí, puro humo, para resolver este problema, ¿no? Esperemos Miremos cómo lo hacen nuestros vecinos. Sí, esperemos que el próximo gobernador, entre las múltiples tareas que tiene que desarrollar, se aboque a esta también. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu claridad conceptual. Y a seguirlo, @mis2centavos, ¿no? Allí en Twitter, básicamente, su área de pelea. Y el micrófono. Y el micrófono. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vos, Guillermo. Un abrazo. Gobernador, ojalá que nosotros, los ciudadanos, no nos olvidemos y no estemos dentro de 2 años otra vez hablando de esto. Sí, eso también es importante lo que decís, ¿no? Porque tenemos una especie de enojo instantáneo en estos días y después nos olvidamos, ¿no? Se vienen las elecciones y no caemos en la cuenta de que pasa siempre lo mismo. En el fondo pasan siempre las mismas cosas cada 2 años. Sí. Y ahora vienen las nacionales, así que... Sí, las PASO y las nacionales. Y... Otra vez, en las nacionales otra vez se contratan empresas Smartmatic, por ejemplo, la empresa Indra, y los sistemas ya estamos viendo que por los tiempos que se manejan no se están haciendo las pruebas que se deberían hacer, no hay la publicidad que debería haber de cómo se va a implementar el sistema informático, así que por ahí, dentro de un mes estamos otra vez hablando de las mismas cosas. Gracias, Javier, un abrazo. Un placer como siempre, un abrazo. Igualmente, Javier Esmaldón, experto en informática, poniendo en claro qué pasó y por qué pasó lo que pasó.